Bien, Gracias. muy bien. Entonces, vamos entonces a comenzar la clase de hoy. Entonces, bueno, de nuevo lo hacer la pregunta si es que alguien tiene alguna duda o pregunta. ¿Estamos bien? Les recuerdo que siempre dejo el chat abierto. Otra cosa importante es no olvidar esta semana entonces tenemos control el día jueves. No me acuerdo qué hora les dije que íbamos a comenzar, pero son 24 horas. Si no, supongo que les dije alguna hora. Si no, lo dejaré quizás de las 10 a las 10 del otro día. ¿Ok? Me No dicen si dijo, ese horario está bien. Si no, me no confirman. dijo, no dijo ninguna hora, pero normalmente los controles empiezan a las 6, no sé. Ah, mm, no lo sé, como quieran. O sea, o si quieren me pueden enviar si hacen una encuesta interna, me avisan y me dicen cuál hora les parece mejor. Podría ser de 2 a 12, puede ser de 6 a 6. Simplemente que hay gente que es más matutina, otra gente que es más nocturna. Entonces, bueno, hay que buscar cuál es la mejor hora, pero me avisan y usamos el que sea la votación colectiva. ¿Ok? ¿Estamos ok. bien? Perfecto. Entonces, vamos entonces. No sé si hay alguna otra duda. Si no hay duda, entonces comenzamos la clase. Entonces, eh, bueno, lo que estábamos discutiendo y hacer un pequeño repaso, y vamos a hacer una cosa distinta, pero entonces, un pequeño repaso. Entonces estábamos discutiendo o vimos este problema interesante, creo yo, de Schottky, que era en realidad, si se recuerdan, era tener una estructura atómica. Simplemente la voy a buscar donde está, aquí hay una. Entonces, voy a copiar esta que está acá, y ahí, la duplico. Ujú. Ok, y ahora me la puedo llevar sin problema a donde queremos. Ok, aquí, ¿dónde está? Aquí, ups, no, la perdí, ahí está. Ok, desgraciadamente la perdí. Ok, así lo voy moviendo lentamente, solo un segundo, para no repetir la figura, dado que es muy sofisticada la figura. Ok, ya está, perfecto. Entonces, habíamos visto esta, digamos, esta que está acá, digamos. Y entonces, la idea esencial que vimos que había un cristal, el cual simplemente lo sometemos a fluctuaciones, ¿ok? Entonces, estas fluctuaciones lo que hace entonces es que entonces esto vibra, el cristal se está moviendo, y al vibrar entonces genera este tipo de, digamos, fluctuaciones, y son las fluctuaciones responsables las cuales entonces esto al vibrar, estar vibrando, esto se vibra y vibra y saca un átomo. Eso fue la pregunta que nos hicimos, y eso pasa en cualquier material que hay una estructura. Por el hecho de tener alguna estructura de equilibrio, las fluctuaciones todo el tiempo al estar moviéndose, existe una propiedad no nula de sacarlo. Entonces lo que vimos era, sea lo que más o menos vimos en este ejemplo, sea n de t la densidad, o en realidad, bueno, o el número, en realidad no lo vimos como densidad, pero obviamente lo puedo dividir por el volumen. Entonces sea n de t el número de defectos, en realidad, ok, el número de efectos a temperatura T. Entonces, insisto que el origen de los defectos fue esencialmente lo que originó el número de efectos es la temperatura, las fluctuaciones. Y entonces lo interesante de eso es que vimos que uno puede entender o encontrar esta cantidad extraña. Uno diría, ¿cómo puedo calcular esto? A través de la entropía. Si uno conoce los microestados, podemos calcular la entropía, y a partir de las propiedades de equilibrio uno puede encontrar relaciones. Esencialmente lo que hicimos fue, o la idea del esquema que hicimos fue, yo calculo, en realidad lo primero que puedo calcular, en el caso ideal, no siempre es fácil, lo primero que puedo calcular es el número de microestados que tiene el sistema. ¿Ok? A partir del número de microestados calculo trivialmente la entropía, y a partir de la entropía en general vamos a poder encontrar relaciones que den cuenta de la temperatura, de la presión o el potencial químico. ¿Ok? Eso fue un poco la estrategia. Y lo que hicimos fue, es que en nuestro caso supusimos que el sistema tenía n defectos, es decir, pusimos E igual a n por epsilon, supusimos que habían n defectos en el problema, y por lo tanto encontramos que S como función solo de, era la única variable que tenía. En realidad, eso era simplemente K log de los microestados con energía E. ¿Ok? Y obviamente encontramos una relación entre E y este n chico, y fue ese n chico el que usamos como variable en realidad en vez de este n. Y la variable, lo que encontramos interesante, o después de calcular un poco, fue que S como función de este n chico en vez de E,
¿ok? Es una función, si quieren, de una función trivial. Encontramos que eso era simplemente k log de la combinatoria de n sobre n. ¿Ok? Y entonces, y la gracia de este ejemplo fue que esa combinatoria, entonces era k log de n factorial partido por n menos n por n factorial. Y vimos entonces que eso era un poco complicado porque nos quedan fórmulas difíciles para calcular. Y entonces ocupamos una pequeña aproximación que es muy útil para hacer todas estas cosas, que fue la aproximación de Stirling, que nos dice que el log de n factorial cualquiera es simplemente si n es grande, en buena aproximación lo podemos hacer como n log de n menos n, y si es muy grande lo podemos despreciar, pero si no, le colocan más 1 y con eso pueden calcular, digamos, fíjense que pueden sacar de aquí, les ponen el logaritmo para el otro lado y nos queda una expresión matemática, digamos, bastante cómoda para calcular, si quieren verlo así, el n factorial. ¿Ok? Entonces esta es la expresión útil que vamos a usar sobre todo para nuestros cálculos o muchos cálculos que podemos hacer en el futuro. Y lo que usamos además fue que, y esto va a ser el último resultado, es que usamos que si tomo la derivada de la entropía con respecto a la energía, eso me da la temperatura, y como nosotros lo conocemos en función de este n chico, que es una variable que relaciona con la entropía, entonces logramos contar que esto era simplemente 1 partido por epsilon, ¿ok? Encontramos que era 1 partido por epsilon de S a n. Hicimos el cálculo, después de calcular un poco, encontramos que entonces n de t, que era la pregunta que nos hicimos, valía simplemente n grande, más simplemente 1 más epsilon de, perdón, de, perdón, de epsilon partido por kt. Entonces encontramos este resultado muy interesante. ¿Por qué digo interesante? Vamos a ver en el futuro que, bueno, tiene un rol importante en muchos contextos físicos, pero en este contexto muy particular que nos enseña que el número de partículas como función de la temperatura. Y cuando digo número de partículas, incluso se aplica en muchas áreas de la física. Por ejemplo, uno cuando, por ejemplo, estudia un material, uno se pregunta cuántos electrones tiene libre, y uno se puede preguntar eso cómo es función de la temperatura y tiene ciertas propiedades, o cuántos estados, eso lo enseña la mecánica cuántica, son función de la temperatura. Y uno, interesantemente, encuentra resultados muy similares a este que está acá. Entonces, lo que uno encuentra es que si uno grafica esto para t muy grande, exponencial de infinito o un número partido por infinito, eso es 0, así que esto se va a exponencial de 0 es 1, 1 más 1 es 2. Esto se va entonces asintóticamente aquí a un valor que es n medios. Y entonces la curva les mostré que era algo así. Uno va así y tiene una curva que satura, bueno, más o menos de esa forma. No me quedo tan bonita esta vez, pero satura así. Y lo interesante es que eso ocurre para temperaturas mucho más grandes o energías mucho más grandes que kT. Eso nos definía algo así como una temperatura crítica, donde ya esto es de orden 1, y vimos que esa temperatura crítica era muy grande, era el orden de 7000 Kelvin. Por lo tanto, nos decía que para que un material casi no le quede en defecto, o sea, casi sea puro defecto, requiero calentarlo mucho. Eso nos explicaba por qué en nuestra vida cotidiana, en realidad los materiales tienen defectos, pero no tienen tanto, siguen siendo sólidos, siguen teniendo propiedades como esa. Y entonces lo que vimos es que para temperaturas bajas uno puede expandir esto y mostrar, y eso en realidad el resultado de Schottky no es esta expresión que escribe acá, esa expresión es correcta, sino que en realidad la fórmula, llamaríamos fórmula de Schottky. Entonces, lo que él vería, digamos, realmente Schottky sería, en este caso, diríamos Schottky. Entonces tendríamos, faltó unas T por ahí, Schottky. Veríamos que entonces nos da que simplemente es para temperaturas mucho menor que esta temperatura crítica. En realidad el número de efectos de temperatura va como n por la exponencial de menos epsilon kt. Es en realidad la fórmula más usual, conocida que para los defectos Schottky, que se aplica en realidad para conductores, para muchos materiales. Y eso que vemos ahí esencialmente es la curva verde que puse acá. Eso es lo que nos dice que esencialmente esto tiene un crecimiento exponencial. ¿Ok? Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Es un largo ejemplo, también lo vimos en clase auxiliar, pero me parece que este es un ejemplo muy ilustrativo porque tiene muchas, muchas aplicaciones en la vida, digamos. Bueno, por aquí no se ve muy claro, pero sobre todo los conductores, propiedades como esa es muy importante. Así que bien, no sé si alguien tiene duda o preguntas de esta parte, si no vamos a ver una visión alternativa, cómo uno puede aprender muchas de estas cosas. Hoy espero poderles explicar un fenómeno muy interesante que se lo he mostrado otras veces, ¿ok? Quizás antes, entonces no sé si hay dudas, ¿estamos todos claros por si acaso?
Si es que alguien tiene alguna pregunta o duda, ¿estamos bien? Muy bien, parece que no hay duda. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que quiero ilustrar o qué es lo que los quiero motivar? ¿Qué es lo que queremos hacer hoy como meta de la clase? Lo que queremos hacer es, fíjense, por acá tengo, ok, aquí me dicen, seguramente ya van a estar viendo el applet. Acá voy a colocar partículas, puedo decir cuántas partículas quiero colocar. Por ejemplo, ok, colocamos 600 partículas y lo que vamos a hacer es que van a empezar a evolucionar, como nos ven acá, y acá está lo que llamamos el histograma de velocidad, es decir, que en un instante cualquiera el computador para y me calcula, ups, para, debe ser otro botón, eso para y él calcula cuántas partículas tienen velocidad a este valor y me da este valor que está acá, cuántas velocidades tienen, cuántas partículas tienen velocidad, no sé, 40 están acá, cuántas partículas tienen esta velocidad. Esto es instantáneo. Sin embargo, si yo a cada instante saco un histograma y saco un promedio, empieza a ser la curva esta acá abajo. Y si miran, después de un buen rato, el sistema entonces empieza poco a poco cada vez más a converger a esta línea blanca que está ahí. Por tratar de explicarles por qué aparecen estas leyes interesantes macroscópicas. Ya encontramos una ley para el número de efectos con uso de temperatura, pero hoy vamos a contar un fenómeno muy, muy interesante que me explica cómo, por ejemplo, cuando miro este problema que está acá, cómo, a pesar que yo coloco partículas, fíjense cuando empieza, voy a empezar de nuevo, cuando empieza el problema, todas las partículas tienen la misma velocidad. O sea, el sistema, bueno, voy a mover el número de partículas, estar seguro. Entonces, voy a colocar más partículas. Todas las partículas parten exactamente con la misma velocidad. Fíjense, ahí partió, o sea, todas partieron con una curva roja grande acá, pero rápidamente el sistema establece un equilibrio. Fue demasiado rápido, voy a intentar hacerlo de nuevo, a ver si lo alcanzan a ver de nuevo. Entonces, veamos si lo puede hacer de nuevo. Al partir, no, esta partió con la misma, así que tengo que cambiar nueva partícula. Cuando parta, va a haber una columna roja muy rápido, pero rápidamente establece el equilibrio termodinámico. Desgraciadamente el pausa no es muy bueno. No alcanzo a tocar y ya está casi, ahí se fijan, partidos están todas en esta velocidad, estoy lejos del equilibrio, pero rápidamente el sistema entonces establece el equilibrio. Poco a poco, fíjense el promedio y vamos convergiendo a esta curva que está acá, que tiene un nombre, que se llama Maxwell-Boltzmann, que van a permitir entender por qué las partículas en un gas entonces satisfacen leyes. ¿Ok? Y vamos a ver que podemos, con el formalismo que les voy a mostrar, podemos predecir muchas leyes interesantes macroscópicas. Es decir, que estas leyes aparecen, fíjense, lo único que estoy haciendo es que las partículas no se pueden escapar de este contenedor. En este caso creo que hay condiciones de borde periódicas, se salen y entran por los lados, o sea, es completamente periódico, como si fuera un tubo. Y lo interesante es cuando les colisionan las partículas, solo estoy aplicando dos cosas, conservación de energía y momentum. Hago eso, dejo cientos de partículas, en este caso 550, y se establece una ley perfecta que me dice cuántas partículas tienen alta velocidad, cuántas partículas tienen poca velocidad. Y lo más divertido que me parece una velocidad típica promedio. ¿Ok? Que vamos a ver que el valor medio está por acá y la moda está por acá. En cada instante, por supuesto, hay fluctuaciones porque no tengo n número de Avogadro partículas, pero para ya 500 partículas veo que el promedio se establece bien con esta curva blanca que vamos a predecir después del análisis de hoy. No sé entonces si está claro para todos. ¿Estamos bien? Entonces, lo que vamos a hacer, si es que está todo claro, entonces, si por lo menos supongo que el problema está claro, entonces vamos a tratar de resolver este problema. Entonces, ¿cómo entender esto con la herramienta? ¿Cómo encontrar leyes? Eso es lo interesante. O sea, a alguien le gustaría, yo miro la economía, permito a la gente se intercambie dinero, establezco algunas reglas y me pregunto, ¿cómo puedo establecer cuál va a ser el equilibrio económico de esa sociedad? ¿Cómo se va a distribuir el dinero? ¿Cuáles son las reglas macroscópicas que aparecen? Y lo increíble es que con lo que ya hemos desarrollado vamos a poder explicar eso. Entonces, para hacer esto, vamos a usar una idea que se debe a un personaje interesante que se llama Gibbs, quien es Gibbs es quizás uno de los primeros científicos norteamericanos, digamos, que yo creo, ok, ¿dónde está Gibbs? Entonces, Gibbs, entonces lo tenemos acá. Entonces, Gibbs es uno, ok, los primeros científicos, ya les dije alguna vez, norteamericanos, que hizo algunos aportes importantes en ciencias. Ok, entonces Gibbs, ¿qué es lo que va a hacer? Gibbs simplemente su idea es que va a decir, ok, podemos estudiar quizá un caso un poco más simple que lo que hemos estado estudiando hasta ahora. Y el caso más simple que va a tratar de estudiar va a ser simplemente, va a decir, en vez usando las cosas que aprendimos con Boltzmann, era paralelo a Boltzmann, vamos entonces, lo que va a decir es, ¿qué pasa si consideremos, por simplicidad, si quieren verlo así,
por simplicidad, consideremos un sistema en contacto con un termostato. ¿Cuál es la idea de Gibbs? Entonces, la idea de Gibbs es que yo tengo un sistema que me interesa estudiar, está acá, y lo sumerjo o lo coloco en contacto con un sistema gigantesco, un gran sistema, un termostato. Recuerden, un termostato o un baño térmico es tal que un sistema muy grande, un termostato. Por ejemplo, les conté que, por ejemplo, el océano es un termostato si yo me tiro un piquero en él. Un gran sistema. Entonces, este gran sistema que lo colocamos acá afuera, ¿ok? Está aquí. Entonces lo coloco en contacto con este pequeño sistema que es la cajita, que es la que me va a interesar. ¿Ok? Esta va a ser la idea que él va a usar. Entonces va a tomar realmente un pequeño sistema en contacto uno grande. Entonces, obviamente, pueden tener intercambio de energía térmica, pero el otro es tan grande que su temperatura no va a cambiar porque es muy grande. Entonces, el que me va a interesar, este sistema chiquitito que está acá, me va a interesar qué pasa con su energía, volumen y número de partículas. Por simplicidad, por ahora, me imagino que solo mantengo el volumen, número de partículas constante, pero después puedo intercambiarle partículas, volumen y energía. Pero por ahora, supongamos, solo intercambiamos energía. Entonces, la idea de Gibbs es simplemente tener en contacto un sistema muy grande, cosa que le imponga la ley al sistema pequeño. Es como una especie de, digamos, matón que le impone comportamientos a los otros. Entonces, este tipo de formalismo que desarrolla Gibbs se le llama, a diferencia del que vimos antes, que teníamos un sistema, dos sistemas aislados, intercambiar energía, donde lo que fue fundamental fue el número de microestados, así que eso se le llama, digamos, microcanónico a este formalismo, se llama canónico, es un nombre, ¿ah? Vamos a poner formalismo canónico. Esta es la idea. Simplemente es canónico. Canónico quiere decir que es algo que se puede más o menos usar o un método estándar de hacer algo. Entonces, este método canónico, ¿cuál es la idea de este método canónico? Simplemente colocamos un pequeño sistema en contacto con un gran sistema. Y uno dice, pero ¿y cuáles pueden ser las ventajas de tener un pequeño sistema en contacto con un gran sistema? Bueno, la idea de Gibbs es la siguiente. Entonces va a decir, ok, supongamos tenemos un pequeño sistema en contacto con uno grande, pero supongamos cosas y después vemos que podemos aprender con ella. Entonces, la primera cosa a suponer GIS es que, de alguna forma, entonces, es una hipótesis que va a ser razonable, pero no fácil de hacer, pero hipótesis. Va a decir Gibbs que lo primero que podemos hacer es que podemos, digamos, contar todos los estados del sistema microscópico. Entonces, se puede, se puede contar todos los microestados del sistema. Es decir, como lo hicimos en el caso de Schottky, podemos contar, digamos, los microestados que tiene el sistema. ¿Ok? No siempre es fácil hacer eso, pero suponemos que lo podemos hacer. ¿Ok? Entonces, él los va a contar y estos estados los va a rotular. Entonces, los va a contar y además rotular. Dado que los podemos contar, podemos rotular, distinguir. Y lo que vamos a decir entonces es que tenemos un estado, lo llamamos 1, tenemos un segundo estado 2, tenemos un tercer estado 3, y etcétera, R y etcétera. No sabemos cuántos estados hay, pero supongamos somos capaces de contar todos los estados posibles que tiene el sistema. ¿Ok? Una vez que los contamos, lo segundo que va a hacer Gibbs va a decir, ok, si soy capaz de contarlos, entonces, y los conozco, son distinguibles, entonces les voy a asociar una energía, es decir, que al estado, a la configuración o estado 1 le asocio una energía E1, y lo importante es que los rotulo, pero la forma de rotularlo es inteligente. ¿Cómo es inteligente? Que el estado 1, el que tiene menos energía, el estado 2 tiene otra energía, el estado 3 tiene otra energía, el estado 4 tiene otra energía, etc. Podría ser que muchos de ellos tengan igual energía, pero primero lo que hago es que encuentro todos los estados, le pongo números, pero esos números se los asocio al que tiene menos energía, lo llamo 1. Al que tiene otra energía, al que tiene la subsiguiente energía 2, 3, 4, 5, etcétera, y lo ordeno por energía. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Si quieren, entonces los estados se rotulan y también se llenan por energía.
todo eso pareciera ser plausible, no hay nada que pareciera ser no plausible hasta ahí. O sea, uno dice, bueno, si es posible, los ordeno, los rotulo, hago todo ese trabajo posible de hacer. Ahora, lo importante, y esta va a ser la hipótesis de Gibbs, y ahora vamos a ver por qué vamos a poder encontrar leyes interesantes, es que obviamente las energías de mi sistema, entonces vamos a suponer, primero hay que suponer una cosa importante, es que el termostato, que es un sistema muy grande, el termostato, ¿ok? Vamos a suponer que tiene una cierta energía que es muy grande. Entonces el termostato y el sistema, como están aislados, y el sistema tienen, supongamos, tienen energía total, llamemos esa energía total E0, ¿ok? El sistema en su conjunto tiene energía E0. Por lo tanto, si quieren verlo, el termostato, ¿cuánta energía tiene en un estado? Entonces, si el sistema es chico, si el sistema chico tiene energía E, supongamos que nuestro sistema, entonces está el gran termostato, va a asumir que tiene energía E, el sistema en su conjunto tiene energía E0 o asterisco, como lo llamaba antes, pero voy a llamar E0 para recordar que es un termostato. Lo importante es que en este caso, entonces, si el sistema chico tiene energía E, entonces el termostato tiene, obviamente, E0 menos E. Pero la única hipótesis que va a usar Gibbs va a decir que obviamente que E es mucho, mucho menor que cero. Nunca el sistema chiquitito va a tener una energía equivalente a la energía total del sistema, y la razón de eso es porque el termostato nos está robando, o se está no robando, se está llevando toda la energía total. Es decir, que el número de microestados del sistema, ok, voy a colocar microestados del termostato, voy a colocar termo para colocar termostato, entonces es la energía que tiene disponible, que es cero menos E, ¿ok? Y donde la única cosa que voy a usar de interesante es que, vuelvo a insistir, es que esta hipótesis de acá va a ser simplemente que E es mucho más chico que cero. Eso nos va a permitir hacer aproximaciones. Eso nos va a permitir calcular cosas. Vamos a ver que esto va a ser muy útil. Entonces, de nuevo, si uno se hace la pregunta, bueno, ¿cuál es la probabilidad? Eso ya conocemos cuál es la probabilidad, pero nos hacemos la pregunta, es cuál es la probabilidad que el sistema, digamos, tenga una, por ejemplo, supongamos, una energía ER cualquiera, ¿ok? De esas que puedes calcular los microestados, tengo, si quieren, tengo una única configuración con energía ER, y me pregunto cuál es la probabilidad de que mi sistema chiquitito tenga, entonces, que este sistema que está acá tenga energía ER. Entonces, eso ya lo sabemos responder, sabemos que eso es simplemente el número de microestados con energía ER, ¿ok? Distinguible, partido por, bueno, por todas las configuraciones que tiene el sistema. Eso sabemos que, bueno, las tenemos que sumar sobre todas las configuraciones del sistema en su conjunto, ¿ok? Por R, y multiplicado por los microestados del termostato que tiene energía E0 menos ER, ¿ok? Ahora, lo primero que uno va, como son distinguibles, entonces la primera cosa es cómo son distinguibles. Supuse que eran distinguibles. Entonces supuse que puedo contar 1, 2, 3, 4. Entonces el número de microestados que tiene energía ER es uno solo, es el estado R, el cual se calculará. Así que eso me dice que esto de esta acá vale 1. ¿Ok? Porque hay un único estado ER. ¿Ok? No me estoy preguntando cuáles son todos los microestados que tienen energía E, porque eso podrían haber muchos. Es decir, que podría ser que muchos de estos hay igualdades y por lo tanto pueden haber muchos que tengan energía E. Pero una vez que me pregunto el estado ER, tengo uno solo. Por supuesto, también me puedo hacer la pregunta de que el sistema, suponemos que hay muchos estados que tienen energía E, no solamente uno, ahí no sé si puede ser el 7, el 8, el 9, el 10. Si me hago esa pregunta, el resultado también va a ser correcto, simplemente aquí debería colocar E, y aquí coloco siempre el número de microestados, cuántos de estos que son distinguibles tienen energía E, eso multiplicado por los microestados del termostato, es 0 menos E, y por supuesto dividido por esta constante de normalización que me calcula todas las configuraciones posibles. ¿Ok? Puedo usar las dos. Puedo preguntarme cuál es la probabilidad que tenga una energía dada muy precisa, ¿ok? O un estado con una energía muy preciso. Cualquiera de esas dos preguntas van a ser válidas en el formalismo de Gibbs. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace Gibbs? Y aquí viene la cosa interesante, digamos, que hace todo esto. Bueno, Gibbs va a decir, ok, supongamos el primer caso.
Entonces, fíjense, entonces en el primer caso, ¿cómo lo va a hacer Gibbs? Y Gibbs va a hacer una pequeña astucia, va a decir, bueno, la entropía del termostato, o sea, o la entropía del termostato, ¿sí? ¿Cuánto vale esta cantidad que es efectivamente extensiva? La entropía del termostato vale simplemente K constante Boltzmann logaritmo del número de microestado del termostato. Y por lo tanto, de esta expresión de acá, Gibbs se da cuenta que puede despejar una cosa interesante y lo que se da cuenta, ok, una pregunta, profe, no entendí por qué la energía R es 1. No es que la energía valga 1, es porque los microestados, fíjate, lo que supuse y este es el supuesto que hace Gibbs, es que yo soy capaz de contarlos uno por uno, es decir, que calculo todas las configuraciones que tiene el sistema. Por ejemplo, piensa en un dado. Tengo la posibilidad de un 1, un 2, un 3, etcétera. Hay 6 posibilidades. Calculo todas las configuraciones que tiene mi sistema. 1, 2, 3, etcétera. Todas las que tenga. ¿Ok? Supongo que soy capaz de hacer eso. Después, asociado a cada configuración, tengo una energía. ¿Ok? Entonces, esa energía la llamo a la del estado 1, la llamo E1, a la del 2 la llamo E2. ¿Ok? En el caso de un dado, a priori ningún estado es igual, así que todos tienen la misma energía, pero los ordeno por simplemente los rotulo en función del que tiene menos energía. En el caso de un dado, todos son igualmente energéticos, así que no cambia ninguna razón, pero si hubiera otra condición, las cambio. Entonces, aquí la pregunta, me estoy haciendo el caso acá, me hago la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de encontrarme en un estado muy preciso? Como solo hay un microestado con esa energía, por eso vale uno. En cambio, en el caso acá, me pregunto que el sistema tenga energía E, y por lo tanto deben haber varias configuraciones que tienen energía E, y eso ocurre cuando estas desigualdades tienen igualdades. ¿Ok? ¿Es claro? ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Entonces, fíjense que cuál es la astucia de Gibbs. Y aquí vamos a empezar a sacar cosas muy, muy interesantes. Todo parece muy naif hasta ahora. Bueno, de aquí Gibbs se da cuenta que hasta ahora hemos usado la entropía, pero ¿qué pasa si de aquí sacamos una fórmula que nos relacione los microestados con la entropía? Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, divido por K, le aplico el logaritmo y por lo tanto puedes contar, digamos, puedo invertir esta relación y encontrar que los números de microestados del sistema con energía E0 menos ER vale, si quieren, simplemente exponencial, apliqué el inverso del logaritmo exponencial de la entropía, ok, partido por K. Obviamente esta es la entropía del termostato, voy a seguir llamándole ST, pero en algún momento voy a sacar el ST. ¿Ok? Entonces encuentra esta expresión que está ahí. Simplemente es una igualdad. Esto en realidad lo que acabo de hacer es simplemente igualdad. Reescribí la expresión anterior, pero esta vez despejé el número de microestados. Entonces, Gibbs se devuelve y se pregunta entonces cómo queda la probabilidad ahora. Entonces, si uno queda, entonces dice la probabilidad, por ejemplo, la probabilidad de encontrar un estado con energía ER distinguible va a ser simplemente, ya vimos que era 1, me queda que eso es proporcional exponencial de la entropía del sistema partido por la temperatura. El sistema tiene energía, obviamente, E0 menos ER. ¿Ok? Y obviamente esto está dividido en este caso, esta constante que en vez de acarrearla cada rato, la voy a llamar simplemente C, porque es un número de normalización de probabilidad, así que lo voy a llamar por ahora C para no estar escribiendo cada rato esa fórmula que está ahí. Entonces Gibbs escribió esto. Pero esto era válido, no lo habíamos escrito antes así, hasta ahora me parece no tener ninguna utilidad. Pero aquí Gibbs hace algo muy, muy astucioso, simplemente va a decir, bueno, ¿qué pasa ahora si ocupo el hecho de que R, aquí viene la cosa interesante. Si R es mucho menor, la energía que tiene mi sistema chiquitito, no importa cuál sea la configuración, siempre es mucho más pequeña que la energía total del sistema. Y esto se debe a porque está en contacto con un termostato. Ya no estoy haciendo lo que hacíamos antes, que era colocar dos sistemas que tienen temperatura T1 y T2 y los ponía en contacto. Tengo un gran sistema que tiene temperatura T0 y lo coloco en contacto en un pequeño sistema que tiene una temperatura variable. Los intercambios de energía no va a cambiar la temperatura del gran sistema porque el gran sistema es tan grande que nos afecta por el sistema pequeño. ¿Ok? Esa es la idea. Es como cuando, insisto, si yo me pregunto cómo, si yo me tiro a la piscina, cómo yo afecto la temperatura de la piscina. Esa piscina es muy, muy grande. Vamos a ver que mi intercambio de energía no va a afectar. La piscina siempre va a medir exactamente la misma temperatura con los aparatos de medida que tenemos. Sin embargo, el sistema chico va a estar intercambiando energía con él. Esa pequeña idea y astucia nos va a permitir encontrar leyes increíbles. Entonces, si hacemos eso, eso quiere decir que tengo S
de E0 menos ER, y entonces uno dice, bueno, podemos usar, si ER es mucho más chico que E0, podemos hacer lo que llamamos series de Taylor, es decir, expandir esto. Si entonces expando esto, ¿qué me queda? Entonces esto me queda, bueno, va a ser simplemente aproximadamente, va a ser S del termostato evaluado en E0, menos la derivada de la entropía con respecto a E por, en este caso, ER con signo menos, por eso lo coloqué afuera, más del próximo término del Taylor sería un medio de ds2 a dE por ER al cuadrado. ¿Ok? Simplemente hago Taylor y etcétera más orden E al cubo. Obviamente es ER. Expando en ER porque es pequeñito. ¿Ok? Ocupo esta propiedad de que es pequeñito. Y lo interesante es que si es pequeñito, obviamente voy a botar muchos términos y me voy a quedar con el dominante. Entonces, a primer orden, entonces al orden dominante, diríamos, entonces al orden dominante, nos quedaría que ese del termostato lo podríamos aproximar, si efectivamente 0 es muy grande, lo podríamos aproximar simplemente por S0 de T, es decir, la entropía que tiene el termostato si evaluáramos toda la energía en él, menos de S a D. Pero de S a D, esta expresión que está acá, sabemos lo que vale. La derivada de la energía, como es un termostato, ese sistema ya está siempre en equilibrio porque tiene su temperatura fija. Por lo tanto, la derivada de, si quieren verlo, de S de entropía de ya sabemos que eso es simplemente 1 partido por la temperatura del termostato. Así que esto vale 1 partido por la temperatura del termostato por ER. ¿Ok? Ahí lo que hice, si es que alguien no lo vio, insisto, aquí hay una cosa interesante. Lo que hago ahí es simplemente digo que la derivada de la entropía, ya vimos con respecto a la energía, es 1 partido por la temperatura. Ahora dice, pero estos sistemas están intercambiándose energía, sí, pero el termostato por construcción siempre es un sistema que siempre está en equilibrio termodinámico y por lo tanto no cambia su temperatura. A pesar que puede intercambiar energía, pero no cambia. O sea, yo me tiro un piquero al océano y el océano no cambia temperatura, a pesar que yo siento frío, siento sensaciones de intercambio de energía. Esa idea que Gibbs va a empujar, entonces nos va a permitir entonces ahora escribir la probabilidad y ahora vamos a contar algo interesante. Vamos a contar que la probabilidad entonces de que yo tengo un sistema ER vale simplemente mi constante C por ahora ocupo la entropía que acabo de usar, entonces encuentro que esto vale S, pero S entonces vale en buena aproximación S de T menos 1 es R, si quieren verlo así, partido por T, y esto partido por K. Era la entropía, la expresión que teníamos antes, esa que está aquí, simplemente la anoto con su aproximación que acabo de escribir. Y esto, fíjense, bueno, las exponenciales las podemos volver a escribir y esto nos queda algo muy agradable. Lo primero que nos queda es que esto es C por exponencial de ST partido por K por exponencial de menos la energía ER de mi sistema partido por T y K. Eso me queda entonces simplemente KT. Ahora, la primera parte que está acá es simplemente, la primera cosa que está acá es la constante normalización por S, que es la entropía evaluado en la energía E0, la entropía del termostato evaluado en E0 partido por K. Eso es un número, simplemente evaluar toda la energía de entropía me da una constante. Así que Gibbs lo que va a decir es que simplemente eso es un número que le va a poner un nombre, le vamos a llamar función partición y nos va a quedar simplemente algo así. Es ER, energía del sistema, partido por Z. Así que va a descontar este resultado. Quizás debería destacar un poco más este resultado. Este es un gran resultado. Vamos a ver que con esto voy a poder explicarles muchas de las cosas que les acabo de mostrar numéricamente antes de motivar la clase. Vamos a ver que el resultado ya está aquí. Entonces va a descontar Gibbs algo increíble. Va a mostrar que entonces que la probabilidad que el sistema tenga una energía ER del sistema, cuando tengo un sistema con un termostato, la probabilidad que este tenga una energía ER es simplemente la exponencial de esta energía, o sea, menos la exponencial de esta energía partido por KT. Y T, la temperatura del termostato, K, constante de Boltzmann. Y Z simplemente va a ser una constante para no olvidar. Z, ¿qué es? Z se llama función partición. Digamos en el futuro que va a tener relevancia, pero por ahora es simplemente un número, una función partición. Y esta función partición está asociada al hecho que yo quiero, obviamente, si yo sumo
sumo las probabilidades sobre todas las energías posibles, esto me tiene que dar 1, porque sumo sobre todas las posibilidades, me tiene que dar efectivamente 1, y eso es equivalente a que si yo reemplazo mi expresión recién, es decir, que la reemplazo en esta expresión de acá, me queda simplemente exponencial de menos R partido por KT partido por Z vale 1. Ahora, si esto es una constante, lo saco, entonces puedo descubrir que entonces la función partición, por definición, y esto hace su definición, simplemente la constante de normalización por ahora es simplemente la suma de exponenciales de menos R partido por KT, ¿ok? Sobre todas las energías posibles. ¿Ok? Eso simplemente me asegura que la suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. O sea, ¿cuál es la probabilidad que cuando tiro un dado me salga un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6? 1, porque es la suma de todas las posibilidades. Entonces, esa constante, que es una función, vuelve a existir, partición, es la función partición, va a ser algo importante entonces que nos va a decir la normalización. Pero entonces encontramos esta expresión muy interesante, digamos, que tiene un nombre, digamos, bueno, tiene varios nombres, en realidad debería haberle colocado acá todos los nombres que tiene, se le llama, la voy a volver a colocar acá más bonito. Entonces, esta expresión que encontramos, entonces encontramos que la probabilidad de encontrar un estado ER es simplemente la exponencial de menos la energía que estoy preguntando, partido por KT, partido por esta constante de normalización, tiene un nombre, esta distribución que dije era importante, entonces tiene un nombre muy especial, la llamamos entonces en honor a las personas que lo escribieron, se llama distribución de Gibbs, distribución de Gibbs. Y también, bueno, Boltzmann también obtuvo estos resultados, pero Gibbs fue aparentemente el primero en los encontró. Entonces también se llama distribución de Gibbs, Boltzmann, o también se llama distribución de Boltzmann. Tiene distintos, obviamente, autores la llaman de distintas formas, pero este va a ser un gran resultado. Este sí, Boltzmann sí obtuvo esto por las probabilidades. Entonces va a encontrar, entonces, igual que Gibbs, que efectivamente la probabilidad de tener una configuración cualquiera es la energía, cuando está en contacto con un gran sistema, esto siempre cuando está en contacto con un gran sistema, vale entonces esto que estamos viendo acá. Y ahora, simplemente por analogía, antes de hacer las aplicaciones y ejemplos, y van a entender bien, por analogía, si en vez de haberme preguntado un microestado, me hubiera preguntado que mi sistema tenga energía E, ¿ok? En vez de que sea ER, que es preciso, que la conté con mucho cuidado, sino que sea E, en ese caso el resultado es el mismo, simplemente la analogía, lo único que cambiaría es que aquí debería estar multiplicado por el número de microestados con energía E, es decir, que sea el 7, el 8, el 9 y el 10, por exponencial y expando de todas maneras, hago la misma expansión en Taylor, etcétera, hago el mismo resultado, uno encuentra que es, es exactamente la misma expresión que les había dejado antes, salvo que en este caso, que les estoy mostrando ahora, la única diferencia que vamos a tener es que simplemente aparece adelante multiplicado por el número de microestados. Es decir, que los dos resultados estoy diciendo, la diferencia, ¿sabes? Que cuando me pregunto la probabilidad de que tengo una energía distinguible muy precisa, ahí solo es exponencial del estado. Si yo me pregunto la energía, que hay muchas configuraciones al interior, lo único que cambia en contacto con un termostato es que además está multiplicado por este factor que les acabo de colocar acá, este factor que es simplemente multiplicado por E. Es exactamente el mismo análisis, no cambia en nada, solo que cuando escriban esa fórmula, lo que tienen que hacer es que cuando les puse acá 1, en esa expresión no tiene que ser 1, sino que mantienen que es multiplicado microestado, reescribe la entropía como función de la, reescribe los microestados del termostato como función de la entropía, desarrollan en Taylor, después normalizan y les va a quedar exactamente la misma expresión. Así que es completamente igual. ¿Ok? Espero que sea claro hasta ahí para todos. ¿Está claro? O no sé si alguien tiene duda, porque ahora lo que vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer ejemplos entretenidos, porque esto tiene ejemplos muy bonitos. Vamos a ver cómo ahora les voy a poder explicar lo que empezamos la clase en pocos minutos. Vamos a empezar a sacar muchos resultados. Este realmente es una expresión que nos va a regalar muchas cosas. Aquí hay mucha información, porque ahora fíjense, cuando tengo un termostato, inmediatamente sé cómo es la probabilidad. Y una vez que sé cómo es la probabilidad, puedo calcular el valor medio, puedo calcular la dispersión, puedo calcular muchas cosas. ¿No? A ver que aquí vamos a sacar muchos resultados interesantes. No sé si hay Profe, alguna duda, si no hago ejemplos. ¿Sí? yo, Sí, cuando definió la función partición un poquito más arriba, sí, cuando estábamos haciendo la de E sub R, sí. el E a la S por T o E de la E a la S del termostato, de la entropía.
¿Es ¿sí? por temperatura o de No, no, el es termostato? el termostato. Acuérdate que traté de llamar SDT por recordar que es la entropía del termostato. Ya, del termostato. Muchas gracias. Es la entropía del termostato, solo traté de ser así. Pero queda eso hasta ahí. ¿Hay alguna otra duda o estamos bien? Entonces, si estamos claros, vamos entonces a pasar a ver los ejemplos y las aplicaciones. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra primera aplicación? Vamos a hacer más de una. Aplicación. La primera aplicación de este resultado de Gibbs, vamos a ver que es muy interesante, es simplemente preguntarnos, ok, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, primero consideremos, ok, un gas idealizado. Entonces, Gibbs dice, considera un gas idealizado formado, ok, si quieren, formado por n partículas, por si quieren n partículas, hasta ahí todo trivial, de las cuales, ok, tenemos n partículas, si quieren, de las cuales podemos distinguir una. En realidad podemos distinguir una cualquiera. ¿Cómo hacer eso? Imagínense que tomo el sistema, tomo todas las partículas, ok, las coloco acá, voy a colocar, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera. Coloco muchas partículas y una la voy a distinguir. ¿Cómo la puedo distinguir? Supónganse que la puedo pintar y la coloco acá. Entonces tengo, si quieren verlo así, tengo n menos un partículas rojas y se me ocurrió que puedo distinguir una y un azul, una partícula que distingo. ¿Ok? Supónganse que la puedo rotular, le coloco un número y la sigo. Estoy jugando pool y esta, no sé, es la partícula 8. ¿Ok? La partícula negra que es un 8. Y la sigo mientras están jugando. Entonces, la idea de Gibbs va a ser la siguiente. Gibbs va a decir, ok, tengo este sistema que está acá, estas partículas, obviamente estoy suponiendo que se están moviendo, tienen cierta velocidad, tienen cierta energía, y cada vez que colisionan intercambian energía, de manera que la energía se conserva en la colisión y el momentum también, pero se van intercambiando. Entonces, ¿cómo puedo pensar este problema? Entonces Gibbs va a decir lo siguiente, y aquí se van a dar cuenta que cuál es la utilidad. Entonces Git va a decir que si tengo n y n es el número de Avogadro, entonces si mi sistema chiquitito es solo fuera la partícula azul, entonces efectivamente la partícula azul, si n es el número de Avogadro, es muy chiquitita, una con respecto a todas estas otras que están ahí. ¿Ok? Tengo una y tengo muchas de las otras que están en torno a esa. Entonces puedo pensar que una es esa y puedo pensar que todas las partículas rojas son tantas que entonces puedo decir que las rojas son como un termostato para la partícula azul. ¿Ok? ¿Es claro para todos? Y por lo tanto, lo primero que va a decir Gibbs es que va a decir, bueno, entonces inmediatamente, si yo tengo mi partícula roja y azul, perdón, entonces puedo preguntarme cuál es la probabilidad de encontrar mi partícula azul con una energía E cualquiera. Obviamente la única energía que tiene mi partícula azul es cinética, o sea, vale un medio mv cuadrado. ¿Ok? Puede ser en el volumen, en un plano, ¿ok? Da lo mismo. Lo interesante que me dice Gibbs, inmediatamente me dice algo inesperado. Me dice que la energía, como es una única partícula, no, ¿cuántos microestados tiene una sola única partícula? Una energía E, uno solo. Porque como es una función biyectiva, da una velocidad, conozco uno solo. No estoy pensando en la velocidad, estoy pensando por ahora en la energía. Tiene una única energía E. Y por lo tanto me queda que la expresión para la probabilidad de encontrar mi partícula, dado que está intercambiando con las otras partículas, su energía, la energía debería ser E menos partido por KT, partido por una función de constante. ¿Eso qué significa? Y ahora voy a tratar de ver qué significa. Significa que lo que les estoy diciendo es que si yo grafico hacia acá y coloco en mi gráfico, coloco entonces acá, coloco temperatura y acá coloco energía y grafico la energía, lo que descubriría es que la energía, a medida que aumenta la temperatura, entonces la energía decae, es una función exponencial, debería ser algo así.
Ok, debería ser, no me quedó tan bonita la exponencial, debería ser una exponencial así. Ups. Entonces debería ser una exponencial así. ¿Ok? La energía decae así. Veamos si esto es verdad. Veamos, fíjense, esto ya nos predice algo interesante, nos dice que la energía tiene que ser así. Entonces volvemos y miremos, si quieren ver primero que nada las simulaciones. Entonces voy a volver acá y voy a volver a este ejemplo que hemos estado mirando acá, donde está, aquí está, acá. Entonces espero que todos estén viendo el applet y entonces lo que voy a hacer es que fíjense que esto que está acá hace varias cosas. Puedo colocar partículas, esto me mide la distribución de velocidad, que todavía no he hablado, que es cuando miramos la velocidad, pero acá abajo está la energía cinética de las partículas. Entonces coloco partículas, voy a empezar a colocarlas y fíjense cómo empieza la curva esa en verde que está abajo, me calcula, todavía no estoy en equilibrio, me está calculando la distribución de energía. Fíjense que la energía tenía esa forma rara, pero una vez que llega al equilibrio termodinámico, miren la curva que apareció. Esta curva en verde, si sacan el promedio, descubrirían que es completamente una exponencial y va como la temperatura. Es decir, que yo permito que las partículas colisionen, conserven momentum e intercambien energía. Una vez que hago eso, fíjense, una vez que se establece el equilibrio termodinámico, el sistema muestra una distribución de equilibrio. Ahora hay fluctuaciones, por supuesto, pero si sacan el promedio, verían que tenemos perfectamente una exponencial. Voy a colocar más partículas para que veamos la distribución de ellas. Por ejemplo, esta que estamos viendo ahí es la distribución de las partículas azul que estamos viendo acá, pero ahora voy a colocar partículas rojas, van a estar inicialmente fuera del equilibrio, pero rápidamente una vez que el sistema llega al equilibrio, cada una de ellas, es decir, que yo puedo seguir una de ellas, supongamos que esta acá la pinto rojo y la sigo, entonces la distribución de energía de esa partícula es lo que me está calculando acá. ¿Ok? Lo que hace el computador es que en vez de seguir una partícula y a cada instante calcular su energía, su energía, su energía, su energía, su energía, y después decirme cuántas veces tuvo energía, 10 joules, 5 joules, 7 joules, lo que hace el computador hace algo análogo, que es lo que llamamos un ensamble espacial en vez de uno temporal. Ensamble quiere decir un conjunto. Lo que hace es que instantáneamente el computador para, ¡pop!, y calcula la energía de cada una de estas partículas. Como son todas indistinguibles a priori, entonces cada una tiene distintos valores y me calcula este histograma. Ese histograma debería ser equivalente, esto es una hipótesis, ¿ok? Un supuesto, equivalente a seguir una sola y mirarla en el tiempo. ¿Ok? Uno dice tanto el promedio espacial como temporal, no hay ninguna razón por la cual sea distinto si es que estamos en equilibrio, y eso me da esta exponencial que están viendo acá. Ahora, entretenido es que voy a colocar nuevas partículas para que vean cómo estas van a estar fuera del equilibrio y rápidamente tienen que llegar a una distribución en promedio exponencial. Entonces colocamos partículas rojas, miren, ahora voy a colocar más partículas rojas, y fíjense, todavía estamos fuera del equilibrio, pero ya la curva de las partículas rojas, ahí la estoy colocando, es la curva que está acá en rojo. Fíjense que la curva verde, después de un ratito, todavía no está completamente en equilibrio, pero ya se empieza a acercar. Vemos que la distribución de energía de nuevo cayó en una exponencial. ¿Ok? Algo completamente inesperado al principio. Vemos que usando este formalismo, si pensamos que para cada partícula el entorno es un termostato y calculamos el número de configuraciones que tiene el sistema, con eso podemos determinar la temperatura, concluimos de todo este análisis que hemos hecho algo muy sorprendente. Concluimos entonces que uno realmente puede entonces calcular la distribución de energía. ¿Ok? No sé si hay dudas o preguntas hasta ahí, pero simplemente mostrarles lo increíble lo que hemos sido capaces de hacer. Ahora empezamos a encontrar leyes. Y cuando digo leyes, vamos a hacer más predicciones, pero lo que les quiero hacer notar es que imagínense que, y por qué, por ejemplo, uno dice, ¿por qué en las sociedades se establece una distribución de riqueza? Que es un poco aquí distribución de energía. Lo único que podemos decir es cuando las personas intercambian, en vez de intercambiar energía, intercambian dinero, supongamos que es conservado, que no hay nadie por ahí quemando el dinero, digamos, o imprimiendo dinero. Si eso hace así, entonces van a haber reglas de conservación de dinero e intercambio. Y lo que vemos es que si yo pienso en una partícula cualquiera, pensemos ahora con energía cinética, en una partícula cualquiera, ella está intercambiando todo el tiempo energía, pero típicamente vamos a ver que la energía que intercambia en promedio, como es un termostato, va a ser la energía típica del termostato, que es kT. Y en cambio, en cada sociedad, la energía promedio es algo así como el dinero promedio que tiene la sociedad. ¿Cuál es el dinero que típicamente intercambian? Quizá en nuestra sociedad la gente al día intercambiará, no sé,
30.000 pesos, 10.000 pesos, o no importa, una cierta cantidad. Intercambian esa cantidad, entonces esta partícula está sometida a ese intercambio. Y lo que me está diciendo esto es que si yo sigo una de mis partículas, la probabilidad de que mi partícula tenga una gran velocidad, por ejemplo, vemos partículas azules que tienen una gran velocidad o una energía muy alta, es muy baja. ¿Okay? Lo más típico es que si está intercambiando, en promedio está intercambiando KT, en cierto momento va a tener mucha energía, en otros momentos poca energía, y la probabilidad que tenga, digamos, muy poca energía es alta, la probabilidad que tenga muy baja energía, o sea, que tenga muy alta energía es baja, muy poca energía es alta, y podemos también calcular el promedio y encontrar cuál va a ser la energía típica que tiene y cómo se distribuye. ¿Okay? Y eso simplemente, vuelvo a decir, todo este resultado que sacamos fue simplemente el hecho de suponer que el gran sistema, ¿okay? Su temperatura es más o menos de equilibrio, ya no cambia equilibrio y eso no cambia. Ahora uno se puede preguntar, ya para hacer una analogía económica, uno se puede preguntar, pero ¿cómo puedo hacer que, por ejemplo, esa distribución crezca, que haya más gente que tenga más energía o menos energía? Bueno, para eso tengo que intervenir el sistema y entregarles, si quieren, si fuera un sistema económico, darles dinero. Si soy capaz de alguna forma de generar riqueza, esa sociedad va a mejorar su distribución, no en el sentido que va a cambiar la exponencial, sino que si, por ejemplo, esto lo subo, obviamente voy a tener probabilidades que haya más partículas con más energía. ¿Ok? Se fijaron ahora que la curva va a volver a una exponencial, pero ahora veo que la cola es como más notoria, y eso fue porque le inyecté riqueza, o en este caso inyecté energía al sistema. ¿Ok? No sé si es clara la analogía, pero vamos a volver y analizar. ¿Estamos bien? ¿O se entendió? Si es que alguien tiene dudas, simplemente porque me parece que con esto vamos a sacar muchas leyes muy interesantes. Nunca olviden esta ley. Con esto, por ahora en adelante, cada vez que tengo un sistema grande, y uno dice, grande, ¿pero qué significa grande? Aquí es muy simple. Tomo una partícula y veo todas las otras como un sistema grande. ¿Es eso la gran astucia de Gibbs? Porque uno diría, pero es que raro tener un termostato. No, muchos sistemas, si miro sus elementos más pequeños, siempre puedo ver su entorno como un gran sistema, y eso me va a permitir encontrar muchas leyes interesantes que va a descubrir este sistema. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de explicarles, digamos, qué cosa aprendo de esta fórmula. Porque, ok, ya tenemos intuición de lo que hace, pero quisiéramos decir cosas, digamos. Entonces, tenemos esta distribución que, como vieron, ahora la puedo explicar. Ahora sí, entonces tengo un gas de partícula, y alguien me pregunta cuál es la probabilidad de que yo tenga una partícula, digamos, cuál es la probabilidad de que mi partícula tenga tal energía. Ahora la sé resolver. Tengo una expresión matemática que me lo predice simplemente haber modelado de esta forma. Pero ahora tratemos de calcular, decir cosas. Por ejemplo, a uno le gustaría saber cuál es el promedio, cuál es la energía típica que tiene mi partícula, cuál es el promedio de E, es decir, cuál es el promedio de mi energía. Ahora, para el promedio vamos a usar este símbolo, voy a usar esta notación, eso significa promedio de E. Entonces, tengo una distribución, es decir, tengo la probabilidad de tener distintos valores, pero uno quisiera saber cuál es la energía promedio que tengo. Es decir, por ejemplo, a los economistas les gustaría decir cuál es, por ejemplo, el sueldo promedio que tiene una persona, cuál es la riqueza que tiene en promedio una persona, o cuál es la energía promedio que tiene alguien. Entonces, para hacer eso, matemáticamente, obviamente el promedio lo sabemos calcular, eso saben cómo sacan sus notas. Simplemente uno diría, bueno, fácil, lo que tengo que hacer es integrar esto. Como es energía cinética, la única energía que tienen mis partículas va de 0 a infinito. Eso lo multiplico por E, ¿ok? Y calculo por la distribución de probabilidad, que es P de E, y lo integro sobre todas las energías posibles que tiene el sistema. Eso que está ahí me da simplemente el promedio, que me dice que eso es E por exponencial de menos E partido por KT, y esto dividido por Z de E. Entonces, para calcular estos promedios, lo primero que necesito es, lo primero que uno necesita es conocer cuánto es Z. Entonces, para poder calcular este promedio necesitamos Z. Entonces, para calcular, necesito conocer, necesito saber cuánto es la función partición. ¿Ok? Entonces la voy a calcular. Entonces lo primero que necesito calcular es Z. Entonces Z es simplemente, bueno, ya les dije que en este caso Z, o lo puedo sacar siempre, si es que uno se olvida, lo sacan de la condición de normalización. Es decir, que
de 0 a infinito de simplemente la exponencial de menos e partido por kt de e dividido por z tiene que ser 1. Entonces, eso es condición de normalización de probabilidad. La suma de todas las probabilidades tiene que ser 1. Entonces, ¿cómo uso la normalización? De aquí entonces puedo despejar, el z es una constante, lo saco hacia afuera, me queda z, vale simplemente integral de 0 a infinito, de exponencial de menos e partido por kt de e. ¿Y esto cuánto vale? Bueno, la exponencial es de esas primitivas triviales. ¿Cuál es la primitiva de la exponencial? Es simplemente la exponencial, ¿ok? Menos la exponencial partido por kt, y para que me dé ese resultado vale simplemente menos kt. Si yo derivo esa expresión que acabo de escribir, baja, la derivo con respecto a la energía, baja un menos con el menos más, 1 partido por kt me queda 1 y luego tengo la expresión que está arriba. Y esto lo tengo que evaluar, obviamente es una integral definida entre 0 e infinito. Entonces, en infinito, esto vale la exponencial de menos e partido por infinito, eso es entonces de la energía, entonces me queda, perdón, exponencial de menos infinito, eso es 0, la exponencial en menos infinito vale 0, una función que se va a 0, así que eso vale 0, y después me queda valorarla en 0, pero tiene un signo menos, menos me queda menos, con menos me queda más, después me queda la kt, por la energía evaluada en 0, así que me queda eso menos 0, y por lo tanto esto vale simplemente la exponencial de 0 vale 1, así que esto vale kt, y por lo tanto la función partición que está calculando vale kt. Entonces lo primero que aprendo es que en general esta constante de normalización va a ser en general una función de la temperatura. ¿Ok? Lo primero que aprendemos. Entonces anotamos observación para no olvidarnos y tratar de sacar cosas interesantes. La función partición. Entonces la función partición en general va a ser función, o sea, en general va a ser función de la temperatura. Primera cosa. Entonces, esto nos dice, ahora sí, mi probabilidad de encontrar mi sistema con energía E es simplemente exponencial de menos E partido por kt dividido por z, pero z vale kt. Así que ya tenemos una expresión un poco más explícita de cómo es nuestra probabilidad de encontrar el sistema con energía E. Y ahora calculemos el promedio. Entonces, el promedio es simplemente tomar esto, integrarlo de 0 a infinito, multiplicarlo por e, por la probabilidad de e, pero eso vale exponencial de menos e partido por kt, dividido por kt, d a d. ¿Ok? Tenemos esa expresión que tenemos que calcular ahí. Entonces, ¿cómo calculamos eso ahora? Entonces, bueno, en este caso acá se nos va a ocurrir una pequeña astucia que es muy, muy útil, así que se la enseño. Entonces, lo primero que podemos dejar el kt afuera, eso es constante. Me queda 1 partido por kt de 0 a infinito de e de exponencial de menos. Voy a permitirme escribir esto como beta de. Ya van a ver por qué esto es una astucia. Beta, no olviden, simplemente beta es 1 partido por kt. Simplemente un número, no tiene nada extraño, una definición. Pero aquí hay una pequeña astucia. Por eso, entonces voy a anotar acá un truco. ¿Cuál es el truco que vamos a usar? Es que, fíjense que esto se puede reescribir de la siguiente forma. Esto es 1 partido por kt, y este truco muchas veces lo vamos a usar, por eso, o se puede usar para calcular. Por eso espero que lo vean bien. Entonces, fíjense, esta integral que está acá, la puedo reescribir de la siguiente forma. Los límites de integración son 0 a infinito. ¿Ok? Por lo tanto, puedo hacer lo siguiente. Esto puede ser igual a tomar esto y hacer la siguiente expresión. Derivar menos esto con respecto de a de beta de la integral de 0 a infinito de exponencial de menos e por beta a de e. ¿Ok? Fíjense que si yo tomo esto, los límites de integración no dependen de beta, así que cuando entro y derivo esta expresión con respecto a beta, me baja un e, pero con el signo menos me queda menos e, pero con el menos de la derivada me queda más e, y por lo tanto obtengo exactamente la expresión que está acá arriba. ¿Ok? Así que, ¿cuál es la idea de este truco? Y vamos a terminar con este truco que estoy hablándoles ahora.
es que uno puede simplemente calcular esta expresión, esta integral muy simple, la derivamos con respecto a beta y uno obtiene el resultado que voy a descontar. Pero simplemente, dado que veo que estoy en la hora, no lo voy a terminar de hacer porque me falta un par de líneas, pero quiero hacerlo con cuidado. Pero esto va a permitir muchas veces, en vez de estar calculando, por ejemplo, uno tiene, quiere calcular, no sé, la energía a la 4, el valor medio de energía a la 4, lo que uno hace típicamente es que deriva esta función con respecto a beta. ¿Ok? Vamos a ver que esta va a ser una forma muy eficiente de calcular lo que llamamos los cumulantes o los valores medios, dispersiones, que se los voy a mostrar la próxima clase. Pero solo para adelantar, el resultado es que cuando haga ese cálculo, entonces por hacer, voy a poner acá por hacer la próxima clase, voy a mostrar que la energía media vale kT. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que en el problema de las partículas que le estaba mostrando antes, la energía típico o la energía promedio que tiene el sistema es simplemente kT, que era lo que esperábamos. Es decir, que si las partículas están en contacto con un termostato que tiene temperatura T, la energía típica de intercambio tiene que ser kT. ¿Ok? Así que eso nos muestra algo que es más o menos intuitivo, pero que bueno, lo voy a terminar de calcular para mostrárselo y tenerlo bien, pero entonces lo que quiero decir es simplemente es que si tomo cualquiera de las partículas que están viendo acá, vemos que se establece esta ley de equilibrio con la energía, pero si yo me pregunto cuál es la energía promedio que tiene mi partícula, cualquiera, voy a descontar que tiene la energía kT. ¿Ok? El termostato impone que el sistema entonces tenga una energía típica, que es la energía kT. ¿Ok? Y efectivamente esa va a ser, obviamente, la moda aquí. ¿Cuál es el estado de mayor probabilidad? Es que esté quieta una partícula, ¿ok? O que tenga velocidad muy chiquitita, pero o que esté con energía muy baja, pero el promedio de la energía está acá, está en algún lugar por acá que es kT. ¿Ok? Así que insisto que esto que vimos hoy día, y espero que podamos ir a la próxima clase, nos va a permitir establecer muchas leyes inesperadas de cómo funcionan los gases y en realidad muchos otros sistemas. En realidad, esto que les acabo de mostrar hoy día, en realidad el formalismo de Gibbs, nos va a permitir entonces establecer muchas leyes que espero que al principio les parecían misteriosas. O sea, esto satisface PV igual a NKT, eso es completamente correcto, pero a su vez, ahora vamos a ser capaces de decir, por ejemplo, cómo es la distribución de velocidades, que es lo que están viendo acá arriba. Cómo se distribuye la distribución de las velocidades de las partículas rojas y azules, que son distintas, que en este caso vamos a poder calcularla, y eso lo hizo Maxwell. Vamos a ver, con eso podemos saber completamente, tenemos un gas, sabemos su temperatura, pero incluso podemos saber cuál es la probabilidad de que una partícula tenga una velocidad bien determinada y muchos problemas. Ahora, como si yo conozco la energía en función de algo, inmediatamente usando la expresión de Gibbs, vamos a poder saber cómo se distribuye o cuál es la probabilidad que tenga una estructura dada. Así que es un resultado que yo creo muy, muy importante. Bien, no sé si tienen dudas o preguntas de lo que les acabo de mostrar u otras. Si tienen dudas también de la materia, por supuesto, son bienvenidas siempre. ¿Ok? No sé si hay alguna duda o pregunta o estamos claros. Voy a dejar un segundo acá para que sea así. No sé si es que hay dudas o preguntas o está todo bien. ¿Estamos claros? Yo tengo una. ¿Sí? Eh, es acerca de la tarea, o sea, era como un ejercicio que hicimos. Mi duda era que si a mí me aparece no sé, en una pregunta, el delta T, ¿cómo lo debería interpretar? Perdón. Como un cambio, el delta T, Ah, si me aparece sí. un El delta delta T, grande, sí, delta T siempre se refiere a una diferencia de temperatura. pero ¿Ok? por eso, ¿a una grande o a una pequeña? Porque puedo decir que el cambio es muy pequeño y de repente, o Claro, simplemente T menos T0. no, en principio es T menos T0, pero alguien te puede decir, pero supongamos que es pequeño, pero en general es finito, no es infinitesimal. ¿Ok? Ya. Ahora, cuando uno piensa en la primera ley de la termodinámica, uno está pensando, está haciendo pequeños cambios que te genera un gran cambio macroscópico, pero los deltas son diferencias finitas. ¿Ok? Ujú. Cuando tú lo anotas con un D de minúscula, ahí eso es la notación que usamos para estar seguro que es un infinitesimal. Claro, sí, ¿Ok? ya Pero comprendo. delta triangulito, en principio es estado final menos estado inicial, salvo que tenga una raya, donde te dice que depende entonces el camino como lo hiciste. Claro, ya. Muchas gracias. Ujú. Muy bien. No sé si hay alguna otra duda o pregunta o estamos bien.
parece que estamos claros. Si no veo más preguntas, entonces nos vemos el jueves. Estudien, no olviden de estudiar, supongo que han estado estudiando sistemáticamente. Y bueno, hoy día van a tener auxiliar, pero voy a ver si por ahí, si es que necesitan algún otro auxiliar, lo discutimos, digamos, con el auxiliar. ¿Ok? De todas Ya, maneras, muchas gracias. traten de sacar sus dudas con él y vean si necesitan otra clase más, pero entonces nos estamos viendo prontamente el jueves y ahí terminaríamos de explicar, digamos, cómo podemos seguir encontrando muchas leyes bonitas. Nos vamos a concentrar en una en particular que se llama la instrucción de Maxwell para las velocidades, que es un resultado muy importante. Ok, nos estamos viendo entonces. Cuídense. Muchas gracias, Nos vemos. profe. Hasta luego. Cuídese. Hasta luego.